ya que tenemos un psicólogo acá, queremos hablar un poquito de la culpa. Sí. De por qué uno siente culpa, Ujú. de la culpa de quién fue, la culpa de Macri. Bien. ¿Qué hacemos con la culpa, maestro? Bueno, la culpa, en el fondo, sentir culpa paraliza. La culpa y la duda mata. Y la duda mata, exactamente. Más si estás cruzando una vía. Y si no está duda, te querés morir. Les voy a tirar un par de títulos y después charlamos un poco, ¿no? Digo, nos interesa a los psicoanalistas generalmente diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. Pero No es es lo muy mismo. fino el límite, ¿no? Pareciera, pero no tanto. La culpa victimiza, ¿no? Y la responsabilidad, en todo caso, lo ubica a uno en una posición de responder por los propios actos, ¿sí? La culpa implica siempre a un otro, al cual uno le falló, Sí. ¿no? Uno no se siente culpable con uno mismo, ¿sí? O si se siente culpable con uno mismo, generalmente es por haber fallado algún ideal, algún mandato, algún deber, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vivimos en un mundo donde toda religión establece mandamientos, ¿no? O indicaciones de cómo uno debe vivir. Sí. Desviarse de ese rumbo, por ejemplo, implica sentirse culpable. ¿Por qué? Porque uno no cumplió con eso. Entonces, de alguna manera, la culpa ata siempre al sujeto al otro, ¿sí? A diferencia de esto, la responsabilidad sería de alguna manera poder decir y sostener los actos que uno comete, ¿sí? Podríamos decir que la culpa es el inconsciente. Bueno, Freud en un momento llegó a plantear esto que parece raro, que es el sentimiento inconsciente de culpa. ¿Por qué? Porque veía que determinados pacientes actuaban como si fueran o se sintieran culpables de algo a pesar de que no lo decían. ¿Por qué, por ejemplo? Porque cometían actos o hacían, o tenían síntomas que parecían como penas que se hacían pasar Como el tomatito. por, ¿no? Tomatito. A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Usted que es tan obsesivo, ¿no? A usted le habla, Nicolás. ¿No? Hacer pasar, por ejemplo, por sufrimientos, ¿no? Flagelarse, sufrir, Sí. ¿no? Para poder supuestamente sostener determinadas situaciones sin ningún sentido, sin ninguna explicación. Freud llega a decir que incluso los síntomas, todo síntoma de los pacientes, que pueden ser síntomas físicos, ¿sí? O también estos síntomas, ¿no? Obsesivos, como decía usted, esto de ver que eso está desalineado y acomodarlo, de no Sí. de saltar el filo de las baldosas. Le quiero decir que estoy cada vez menos obsesivo, ¿eh? Muy bien. O quizás estoy centrando en determinadas cosas, pero no en todo, absolutamente todo. Me alegro mucho, ¿eh? Pero Usted está haciendo bien nuestras pero está conversaciones. recayendo en otro sentido. Es una máquina de decirle guarangada a las señoritas en la calle. Ah, No, eso yo pensé jamás. que era con la birra que Ni había siquiera me recaído. doy vuelta para mirar algún trasero. Me da vergüenza. Pero bueno, volviendo al tema del sentimiento inconsciente de culpa, lo que planteaba Freud, ¿sí? Era que había, ¿no? Casi como si fuera una posición religiosa, había un pecado original, ¿sí? Del ¿Cuál era? sujeto, que no es ni más ni menos que separarse del otro. No de una Uno- pareja. No una de cualquier pareja, persona. por ejemplo, de su madre, Sí. ¿no? Del padre, ¿sí? O sea, la separación del otro necesaria para que uno se constituya en un sujeto, Sí. individuo, alguien diferente al otro, implica siempre el sentimiento de culpa de haberle fallado. Por ejemplo, la madre, ¿no? La madre que quiere que uno esté siempre a su lado. Por ahí el ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando uno está estudiando y de repente deja una materia, siente que y no, yo tendría que terminarla, y se Ujú. te viene como una culpa porque vos tenés esa estructura El mandato. mental que te inculcaron con la educación de Ujú. tenés que estudiar, te tenés que recibir, el que no Exactamente. estudia es un vago. Exactamente. Y en la cabeza labura en ese sentido. O sea, creo que es la peor de las culpas, porque vos por ahí podés sentir culpa en haberle fallado Ujú. a alguien, pero por ahí podés remediarlo. Pero esa culpa es algo que está dentro tuyo. Y sobre todo, digo, esa culpa lo que hace a uno es paralizarlo o evitar que uno actúe en función de lo que uno desea. Por ejemplo, mandar esa carrera de mierda a la mierda, porque uno en realidad nunca quiso ser médico, y ser médico era un mandato o un deseo de mi madre, y yo siempre me quise dedicar a la música y tocar la guitarra todo el día, y nunca me animé. ¿Pero está hablando de Entonces- usted, maestro? Bueno, Más o después menos. lo hablamos. Por ejemplo, en ese sentido, entonces Lacan decía que la única culpa que debería sentir el sujeto
es el no ceder ante el deseo, o el ceder ante el desear, o sea, el no animarse a desear. O sea, desear algo en el sentido de constituirse como alguien deseante, ¿sí? Como un sujeto independiente del otro, que no un objeto que cumple las demandas del otro, que le dice hace esto, hace lo otro, el mandamiento, sino alguien que dice yo quiero tal cosa y voy hacia allí, ¿sí? Eso es la responsabilidad. Y eso de alguna manera es lo distinto a la culpa. La culpa sería siempre, como dijimos recién, correrse del mandamiento, correrse de lo que el otro debe y volver siempre mirando hacia el otro, agachar la cabeza y ponerse en una posición de víctima. Digo, y esto es una consulta, ¿no? Por eso la sociedad califica como vagos o inservibles a esas personas que logran salirse de ese mandato que a uno le generaría culpa, como por ejemplo decir, yo dejo todo y me voy a vivir al sur a Por vender ejemplo. pulserita, y después empezás, no, pero no tendría un sueldo fijo, no tendría de qué vivir, que yo... El que lo rompe y se va es tildado como un hippie cuando en realidad está haciendo, está deseando. Generalmente esa persona es atacada no porque todo el mundo quiera irse a Bariloche a vender pulseras, rompe con lo establecido, sino porque ese tipo, exactamente, más que romper con lo establecido, ese tipo es el ejemplo de alguien que se jugó por lo que deseaba, que es lo que generalmente sufre el neurótico. El neurótico sufre todo el tiempo de no jugarse por su deseo. Por ejemplo, entonces se viene a quejar de que el laburo no le gusta, de que no hay mina que le venga bien, de que vive atado a los complejos familiares y no sabe cómo salir de ahí, que se quiere ir a vivir solo pero no puede. O sea, y siempre esta cuestión de volver a repetir lo mismo y sentirse culpable, pero no nunca terminar actuando en función de lo que él desearía. A veces ni siquiera sabe lo que desea, pero no porque no sepa, sino porque prefiere estar atado a esa posición de víctima, porque desear también implica, y esta es la otra cuestión, ser responsable implica no tener la seguridad y, digamos, ni el amparo de nadie, es jugársela solo, ¿no? Dar el salto al vacío y ver qué pasa. Maestro, ¿cómo hacer para no sentir culpa? Por ejemplo, yo le diría vaya un psicoanalista y déjese joder, ¿no? Pero claro, bueno. usted, psicoanalista, es usted, aquí estamos. Bueno, además de por ir al ejemplo, psicoanalista. un ejemplo así sencillo, rápido. Hay que cagarse en los demás. No, bueno, pero eso no es cagarse en los demás. Por ejemplo, una persona tiene un solo día libre en la semana. Sí. Que no trabaja, digamos. Día libre quiere decir que no trabaja, ¿no? Sí. Y dice, bueno, voy a visitar a mi familia o hago lo que tengo, no sé, hoy la verdad que me quiero quedar tirado haciendo nada o haciendo cosas que no sé. Sí. Para... No iba al programa de radio no porque no estamos hablando de mí, pero bueno. El hedonismo. Bien. Nada. La culpa de decir a tu familia, decir no, hoy no voy a ir, la verdad... Debería estar trabajando. Uno se siente culpable. No, trabajando no. Uno no, tiene el día libre, la familia sabe, debería pero uno ir a prefiere, visitar a mi familia. No, y hoy la verdad no tengo ganas, pero... ¿Cómo puede tomar el otro? Lo puede llegar a tomar mal, hoy no tiene ganas. ¿Cómo? Bueno, ese es el ejemplo que acabamos de dar. Y esa es la culpa. Uno se queda con culpa, pero a la vez dice, por haberle fallado al otro. Hoy me quiero, quiero quedar en mi casa, por ejemplo. O hacerse cargo, hacer otra cosa. Hacerse cargo de eso sería, por ejemplo, si llama a la familia a decir, disculpame viejo, hoy me quería quedar en casa. Sí, nos vemos igual, otro día. Pero el sentimiento de culpa queda igual. ¿Cómo lo combatimos? Bien. Por eso le aconsejo el psicoanálisis, porque habría que averiguar entonces, y habría que estudiar, y habría que preguntarle a usted, y usted debería laburar. No, pero no está hablando de mí igual. ¿De dónde viene? Digo, hagamos de cuenta que es usted del que estamos hablando. ¿De dónde viene también ese sentimiento de culpa? ¿Y en qué otros ¿No le pasa a todo juega? El mundo eso? Todo el mundo, ay no, hoy no tengo ganas y listo, y se queda tranquilo. No, que en un momento dice, uy, la familia. Podríamos decir que a casi todo el mundo le pasa algo parecido. Pero en cada uno, y ese es el valor del psicoanálisis, en cada uno esa coordenada se le juega de una manera singular. Y eso es lo que el paciente viene a trabajar. Por eso no hay un manual. Por eso no existe el manual de autoayuda. Hay un manual para dejar de llamarse. Muchas gracias por el chivo. Digo, no hay. Si hubiera un manual para salir de estas cosas, habría un solo libro de autoayuda. Y usted vio que abundan, ¿no? Ninguno, no existe la autoayuda. ¿Cómo se llama? Ari Paluch tiene un bueno, dejémoslo ahí. Escribí un parrafito que ahora que lo leo digo, me gusta. No se me lo dejo asuste, medio enigmático. Son 7 páginas. No, es esto solo. Mírelo, no es nada. Y después, usted lo escribió, elegí un tema. Lo que usted va a leer, ¿quiere ambientación? No. Sí, una música más sí, tranquila. Tiene Federici una música, un Fausto Papetti,
Algo así, Pape un Kenny y- G. Bueno, tampoco nos mande a dormir a la audiencia, le pido por favor. O al telo. No, Perdón, bueno. ¿esto lo escribió usted? Sí, no. ¿Preparado para esta columna o...? Preparado para esta columna, sí. Ah, bueno. A ver, entonces cuando usted quiera, espere que ahí el señor está haciendo un poco de magia. El que no lo entiende no hay ningún problema. Lo puedo dejar así. Cuando enigmático. usted ¿Le puede mandar un mensaje privado y usted se lo explica? Sí. Termina y va al tema. Que comenten en Facebook y ¿verdad? yo le voy explicando. Sí, exactamente. Dale. Desear es ir más allá de la demanda del otro. Separarse para dejar de ser un objeto y hacerse sujeto. La culpa es opuesta al deseo. Es la coartada para seguir atado al otro, intentando reparar o sufriendo la culpa. Desear implica asumir la responsabilidad de que no hay garantías. El deseo es siempre deseo de otra cosa. Es un vector cuyo centro es un agujero, una falta imposible de llenar. Hermoso. Yo no soy culpable, Para chapar en la cocina. Póngale. decía The Cat Band.